Existe una energía sutil que, con frecuencia, se esfuma en la vorágine de un mundo que nos impele sin cesar a responder, a justificar, a defendernos, a mostrar al prójimo que el impacto de sus acciones fue menos de lo que en realidad percibimos. Sin embargo, en la elección de abstenerse, de no correr tras quien emprende la marcha, de no esforzarse en persuadir a quien ya ha decidido no permanecer, reside una sabiduría profunda y liberadora. Lo que a simple vista podría interpretarse como pasividad es en múltiples ocasiones una muestra de valentía inquebrantable, y lo que se confunde con resignación puede ser la manifestación de una resolución madura, la de negarse a descender al nivel de quien te ha reemplazado, como si tu esencia fuese meramente intercambiable. Este instante crucial, donde se abraza el silencio no como una punición, sino como un homenaje a la propia valía, marca una bifurcación en el camino, un punto de no retorno. Es el momento preciso en el que cesamos de operar movidos por el impulso visceral, por el dolor lacerante o por la apremiante necesidad de aprobación externa, y comenzamos, pausadamente pero con firmeza, a actuar desde el núcleo de nuestro ser, desde nuestra auténtica soberanía. En este nuevo paradigma, no ofrecer una réplica ya no es sinónimo de debilidad inherente, es, por el contrario, una rotunda afirmación de poder interno, una declaración de principios que resuena con una fuerza inusitada. Cuando alguien opta por ignorarte, te abandona sin miramientos o te relega a un segundo plano, el estruendo emocional que resuena en tu fuero interno puede ser absolutamente ensordecedor. La mente, ese torbellino incesante, anhela dialogar, desea exigir explicaciones, busca con vehemencia reordenar el caos, colocar cada pieza en su justo lugar, pero si logras detenerte, si eliges conscientemente no seguir ese impetuoso dictado del instante, descubres una verdad incalculablemente valiosa. No necesitas probar tu valía para seguir siendo esencialmente valioso. El silencio en esta perspectiva trasciende la mera ausencia de palabras. Es una presencia consciente, un acto deliberado de escucha interna. Es el instante en que tu propia voz interior se eleva por encima de todas las demás, convirtiéndose en el eco más fidedigno y revelador. Al dejar de mendigar explicaciones o disculpas, estás emitiendo un mensaje cristalino e inequívoco. No requiero de tu comprensión para conocer mi propia identidad, para saber quién soy en esencia. Y esta aseveración, aunque parezca de una simplicidad engañosa, se erige como uno de los actos más poderosos y trascendentales de autorrespeto. Reflexiona sobre este principio cuando la tentación te asalte de escribir ese último mensaje, de escudriñar sus redes sociales sin cesar, de indagar a través de terceros sobre sus actuales andanzas. En esos momentos no estás incurriendo en una pérdida, muy al contrario, estás recuperando tu energía vital, estás permitiendo que el eco de tu silencio ocupe el vasto espacio que antes colmabas con tu presencia, con tu esmero, con la generosidad de tu afecto incondicional. Y te garantizo, con absoluta certeza, que ese eco, aunque invisible, resuena, quizás no sea reconocido en voz alta, tal vez jamás lo expresen con palabras, pero el vacío que dejas al partir en paz es infinitamente más elocuente y revelador que cualquier reproche, por incisivo que éste pudiese ser. Si te sientes en resonancia con estos conceptos y anhelas profundizar en el arte de la autovaloración y la comunicación asertiva, no dejes de suscribirte a Código de Atracción, donde cada semana desentrañamos los secretos de la interacción humana y el desarrollo personal. Muchos individuos erróneamente perciben el acto de dejar de hablar como una rendición. Sin embargo, la verdadera rendición no reside en el silencio. La rendición auténtica es entregarse al resentimiento, es permanecer cautivo
en la necesidad insaciable de que el otro te vea, te comprenda, te repare de alguna manera. Callar, cuando se ejecuta desde la conciencia plena, es un acto de emancipación emocional de proporciones monumentales. Es declararle al mundo y, lo que es más crucial, a ti mismo, que ya no estás disponible para seguir entregando una parte de tu alma donde no existe la capacidad o la voluntad de recibirla con el debido aprecio y respeto. Y, sin lugar a dudas, duele. El dolor de no tener la última palabra es real. La incertidumbre sobre lo que el otro piensa o siente es una carga pesada. Y la imaginación de que continúa su existencia como si nada hubiese acontecido puede ser un tormento. Pero a pesar de ese ineludible dolor, eliges no ponerte en venta emocional porque tu dignidad intrínseca posee un valor infinitamente superior al de una mera respuesta o una explicación superficial. Comprendes, con una lucidez que solo el sufrimiento puede otorgar, que el amor propio se forja y se consolida también a través de decisiones incómodas, de elecciones que exigen fortaleza interna y una profunda conexión con tu ser auténtico. Así, te extiendo una invitación a considerar una perspectiva diferente. ¿Qué ocurriría si, en lugar de buscar afanosamente esa frase perfecta que crees que pondrá todo en su lugar, eligieras simplemente no pronunciar una palabra más? ¿Qué sucedería si tu silencio no fuese una ausencia, sino una declaración rotunda y contundente de tu poderosa presencia interior? Y sí, sin la necesidad de recurrir a palabras, pudieras comunicarle al universo y fundamentalmente a ti mismo que has tomado la irrevocable decisión de no retornar a un lugar donde tu esencia ya no es percibida, donde tu luz se ha vuelto invisible para quien antes prometió ser su guardián. Existe una concepción profundamente equivocada, inculcada desde los primeros años de nuestra existencia, la noción de que somos fácilmente reemplazables, que si alguien decide abandonarnos es porque invariablemente existe una persona superior, más idónea, más cautivadora o más correcta para ocupar el sitio que una vez fue nuestro. Es como si los seres humanos fuésemos piezas intercambiables en un vasto tablero de ajedrez, movibles y descartables según las fluctuantes necesidades del momento. Sin embargo, la verdad inquebrantable, esa que se descubre a través del dolor, pero que también florece en la más pura libertad, es que nadie, absolutamente nadie, puede ocupar tu lugar. Nadie tiene la capacidad de ser tú. Y esta afirmación no denota arrogancia alguna, es simplemente una realidad emocional ineludible. Cuando un individuo intenta sustituirte de forma expedita, lo que en verdad está haciendo es evadir la confrontación con el vasto vacío que tú dejaste, un hueco que le resulta insoportable habitar en soledad. Quizás lo logre por un tiempo, tal vez aparente felicidad y ligereza, como si nada hubiese ocurrido. Pero tú no eres un simple recuerdo efímero, eres por el contrario una huella indeleble, una impronta que perdura mucho más allá de la memoria consciente. E incluso si intentan negarte, si te minimizan o si pretenden hacer creer que tu presencia careció de importancia, eso jamás podrá borrar lo que generosamente entregaste ni la esencia de lo que fuiste. Piensa por un instante en la forma singular en que tú cuidabas, en la minuciosidad de tus detalles, en la particularidad de tu mirada, en tu manera de acompañar en silencio, de estar presente sin exigencias, con una devoción genuina. Esa forma de ser, ese conjunto de virtudes que te definen, no puede ser copiada, no puede fabricarse ni repetirse artificialmente. Es una parte intrínseca de tu inigualable singularidad emocional.
y quien alguna vez tuvo la fortuna de recibirla, incluso si en su momento no supo valorarla en su justa dimensión, la lleva consigo, porque lo que fue auténticamente real no puede borrarse, solo puede ser negado, y las negaciones, con el inexorable paso del tiempo, irremediablemente se agrietan. Para seguir descubriendo cómo tu autenticidad es tu mayor superpoder, te invitamos a ser parte de la comunidad de Código de Atracción y no perderte nuestros próximos contenidos. Es de vital importancia que no caigas en la trampa de confundir el silencio de la otra persona con el olvido. No todo aquello que permanece silenciado ha desaparecido por completo. En ocasiones, quien aparentemente ha logrado seguir adelante con su vida, simplemente está huyendo de la incómoda verdad de lo que dejó atrás. Y esa incomodidad no versa sobre ti, habla en realidad de la trascendencia de lo que significaste en un mundo donde lo superficial se impone con avidez, donde lo inmediato se sobrevalora de manera desmedida, donde la opción de pasar al siguiente se percibe como más sencilla que la ardua tarea de la reparación emocional. Tu profundidad es, en este contexto, un acto de resistencia, una declaración silenciosa pero poderosa. Tu capacidad innata de sentir con intensidad, de implicarte emocionalmente hasta lo más hondo, de apostar por algo genuinamente verdadero, no es un error ni una debilidad. Por el contrario, es un privilegio, una cualidad rara que muy pocos se atreven a sostener y a abrazar. Tal vez esa persona específica no poseía la fortaleza o la madurez emocional para sostener tu intensidad, para hacer frente a la magnitud de tus sentimientos. Quizás no estaba preparada o simplemente no supo verte en tu plenitud, pero es crucial entender que eso no merma ni un ápice tu valor intrínseco. Al contrario, cuando alguien no sabe recibir lo que tú ofreces con generosidad, esa incapacidad no te disminuye a ti. Lo que hace es revelar, sin piedad, las propias limitaciones de la otra persona. Por esta razón, es tan esencial que no te extravíes en el espejismo de compararte con quien llegó después. Desconoces por completo la realidad que esa persona está atravesando en este preciso instante. Ignoras lo que el otro podría estar ocultando detrás de su aparente estabilidad, de esa fachada que exhibe al mundo. Y en verdad tampoco necesitas saberlo, porque tu sendero, tu camino vital, no se construye a partir de las acciones o las decisiones de otros. Se edifica, se moldea, desde el momento en que tú tomas la determinación inquebrantable de no traicionarte a ti mismo por nadie más, de permanecer fiel a tu esencia. Así pues, te hago una invitación a reflexionar profundamente. ¿Puedes recordar quién eres en tu esencia más pura cuando no te esfuerzas desesperadamente por demostrarlo a los demás? ¿Puedes habitar tu singularidad, esa que te hace único e irrepetible, sin la imperiosa necesidad de ser reconocido por aquel que ya no supo o no quiso mirarte con la atención que merecías? Puedes honrar la persona que fuiste y todo lo que entregaste, incluso si aquello no fue valorado en su momento, porque tu valor no reside en ser elegido por otros, sino en la firme resolución de no olvidarte a ti mismo en el transcurso de este complejo proceso. Existe una diferencia abismal entre ser rechazado y ser redirigido, una distinción crucial que a menudo pasamos por alto en el fragor del dolor. Cuando nos abandonan, cuando experimentamos esa punzante sensación de haber sido sustituidos, el primer impulso instintivo es el de creer que no fuimos suficientes, que hubo algo en nosotros, una carencia, una falla irremediable, una fragilidad que precipitó esa partida. Esta es la narrativa automática, la que la mente nos presenta de inmediato, pero es fundamental comprender que no es la verdadera. La cruda verdad, la que con el tiempo se revela con mayor claridad,
es que no todas las personas poseen la preparación o la capacidad emocional para recibir aquello que tú tienes para ofrecer. No todas saben qué hacer con la profundidad de una conexión auténtica, con la generosidad de una entrega sincera, con la solidez de una presencia que se niega a sucumbir al juego efímero de lo superficial. En ocasiones, lo que el otro tilda de demasiado es simplemente algo que excede su propia capacidad emocional, su umbral de tolerancia para lo genuino y lo profundo. Y es vital entenderlo, eso no es culpa tuya, es sin más una limitación inherente al otro. Tú no eres demasiado, tú eres intenso, eres verdadero, eres real. Y esa autenticidad, para muchos, resulta aterradora, un desafío que no están dispuestos a enfrentar. Por eso, cuando alguien se marcha de tu vida, no siempre se debe a que tú no fueras suficiente. A veces la razón es precisamente la opuesta. Eras demasiado real para alguien que solo conoce vínculos construidos sobre la evasión, las máscaras y las intrincadas estrategias emocionales. Si esta perspectiva te resuena y quieres seguir desvelando las complejidades de las relaciones y el autoconocimiento, te animamos a que te suscribas a Código de Atracción y formes parte de nuestra comunidad. Y sí, admitámoslo, eso duele, porque cuando se aleja de tu vida alguien a quien ofreciste lo mejor de ti, la experiencia se siente como una flagrante injusticia. Pero con el paso del tiempo, si te detienes a contemplar la situación con una mirada diferente, con la perspectiva que solo la distancia puede otorgar, verás con claridad que no fuiste reemplazado. Muy por el contrario, fuiste liberado de la necesidad de reducirte, de amoldarte para encajar en espacios donde tu alma no lograba respirar con plenitud. Liberado de la obligación de apagar tu propia luz, de atenuar tu brillo natural para no incomodar a terceros. Liberado de la carga de sostener una historia que demandaba que te hicieras pequeño, insignificante, para que el otro no se sintiera inseguro o amenazado por tu presencia. Eso es crucial entenderlo, no es amor. Eso es una negación flagrante de tu propio ser, una traición a tu esencia. Y sí, es posible que en ese momento álgido del dolor no logres percibirlo, porque la herida aún está fresca, porque el ego grita con fuerza, porque la necesidad imperiosa de un cierre te arrastra hacia una idealización de lo que fue. Pero cuando la densa niebla de la confusión y el sufrimiento finalmente se disipa, la verdad se revela. Ese abandono no constituyó una pérdida en el sentido tradicional. Fue, más bien, una señal, una interrupción providencial que el universo te envió, incluso a través del dolor más punzante, para recordarte que estás destinado a algo mucho más grande, mucho más trascendente que mendigar afecto o aprobación. Ser abandonado no significa que debas cerrarte irrevocablemente al amor. Lo que significa es que necesitas examinar minuciosamente desde qué lugar estás amando. ¿Estás amando desde la carencia, desde el miedo atávico a la soledad, desde la ilusión ingenua de que si lo haces todo bien, nadie te dejará? ¿O por el contrario, estás amando desde la integridad de tu ser, desde la libertad de elegirte a ti mismo, incluso cuando el otro decide no hacerlo? Porque, en última instancia, no estás aquí en este mundo para convencer a nadie de que permanezca a tu lado. Estás aquí para habitar tu vida con absoluta autenticidad, con la verdad de tu ser. Y eso inevitablemente implica la pérdida de personas, implica decir adiós a lugares a los que te acostumbraste, pero que ya no te representan en tu evolución. Implica poseer el coraje inquebrantable de soltar a quien te soltó a ti, no por venganza o resentimiento, sino por una profunda coherencia contigo mismo. Así que, detente un instante,
Respira profundamente. Piensa, ¿qué partes de ti habías minimizado, habías reducido con el propósito de ser aceptado? ¿Cuánto de tu esencia habías ocultado meticulosamente para no generar incomodidad en los demás? Y ahora que te encuentras solo, ahora que ya no tienes la necesidad de fingir ni de mantener apariencias, ¿no percibes en esta nueva realidad una forma inesperada de libertad, una oportunidad de ser quien realmente eres sin ataduras? Una de las heridas más desconcertantes y lacerantes que experimentamos se produce cuando observamos que quien nos abandonó se vincula casi de inmediato con otra persona. No concede tiempo para que el silencio hable, no permite que el duelo respire su propio ritmo. Y de pronto, una imagen, una publicación en redes sociales, una noticia fortuita, nos enfrenta a una pregunta incómoda que perfora el alma. ¿Todo lo vivido fue tan frágil? ¿Fue tan simple, tan fácil sustituirme en su vida? En esos momentos de aguda vulnerabilidad, el dolor más profundo se mezcla con la incredulidad, con una rabia sorda y con una sobrecogedora sensación de ser invisible, de haber sido borrado sin dejar rastro. Pero hay algo fundamental que debemos comprender con la mayor de las profundidades. Cuando un individuo salta con precipitación a otra relación, no está construyendo algo sólido y duradero. Lo que está haciendo, en realidad, es escapar de sí mismo. No está amando genuinamente. Está, más bien, anestesiándose para no sentir el vacío. No está eligiendo al otro en un sentido profundo, está evitando mirarse a sí mismo, confrontar sus propias sombras y heridas. Ese reemplazo rápido, ese movimiento que a primera vista parece firme y decidido, no es más que una huida disfrazada de superación, una evasión de la realidad interna. Resulta más sencillo proyectar sobre una nueva persona todas aquellas cuestiones que no se quisieron afrontar en la relación anterior. Es, sin duda, más cómodo iniciar algo desde cero, con la novedad de lo desconocido, que reparar lo que quedó roto y fragmentado en el propio interior. Pero ese tipo de vínculo sustentado en la evasión no es auténtico, carece de raíces profundas. Es una mera distracción emocional que apenas logra sostener el vacío por un tiempo efímero, como un dique de papel frente a una inundación. Tú, en contraste, te encuentras en un lugar diametralmente distinto, porque has tomado la valiente decisión de no disfrazar tu dolor, sino de sentirlo en toda su magnitud. Elegiste no llenar tu soledad con promesas vacías o con conexiones superficiales, sino enfrentarte con tus propios vacíos, tus propias sombras y tus heridas más profundas. Y aunque este camino resulte más doloroso al principio, al final te construirá, te forjará de un modo que el otro, inmerso en su evasión, no logrará comprender hasta que se encuentre, inevitablemente, cara a cara con el espejo de aquello que no resolvió en su interior. Porque mientras algunos repiten patrones de huida y evitación, tú estás creando algo fundamentalmente diferente, algo que requiere tiempo, silencio y momentos de profunda incomodidad, de insomnio, de preguntas sin respuesta aparente. Pero también requiere verdad, una verdad cruda y honesta, y con la verdad llega la auténtica transformación. No confundas la rapidez con la superación real. No creas que quien corre a los brazos de otra persona está más entero o más sanado que tú. Muchas veces, quienes cambian de compañía con mayor celeridad son precisamente quienes poseen menos capacidad para estar consigo mismos, para habitar su propia soledad con plenitud. Si te interesa explorar estas dinámicas con más detalle, no dudes en visitar Código de Atracción para descubrir más análisis profundos. Y tú estás aprendiendo a estar contigo mismo, a escucharte con atención,
a cuidarte con ternura, a reconstruirte pacientemente con los pedazos que quedaron, no desde la urgencia desesperada, sino desde la conciencia plena y el amor propio. Así que, por favor, no te compares, no te minimices por el ritmo que otro decida llevar, porque tu proceso no se mide en días ni en la cantidad de nuevas conquistas amorosas. Se mide en integridad, en la profundidad con la que estás dispuesto a habitarte sin necesidad de anestesia emocional, de evasiones superficiales. Y eso, aunque no resplandezca en las redes sociales ni reciba aplausos multitudinarios, es lo que verdaderamente sana, lo que construye una base sólida para tu bienestar. Entonces, te pregunto con honestidad, ¿qué prefieres? ¿Una distracción inmediata que meramente oculta tu herida o una reconstrucción lenta pero genuina que te devuelva a ti mismo, a tu esencia más pura? Una de las trampas más comunes y a la vez más crueles en los intrincados procesos de duelo afectivo es la insidiosa comparación. Sin apenas darte cuenta, comienzas a observar a la nueva persona que ahora ocupa el espacio que antes era tuyo. Analizas cada detalle, te formulas preguntas constantes. ¿Será mejor que yo? ¿Más joven? ¿Más atractiva? ¿Más fácil de llevar? ¿Qué posee ella que yo no tenía? Y en este ciclo de autocuestionamiento te vas alejando irremediablemente de tu propia esencia. Te conviertes en el juez más severo de tu propia historia, basándote en una narrativa que no te pertenece, que ni siquiera conoces en su totalidad. Compararte es, en esencia, entregarle al otro el poder de definir tu valor intrínseco, es decirte a ti mismo, en lo más profundo de tu ser, que necesitas asemejarte a alguien más para ser considerado suficiente. Y esta idea, además de ser profundamente injusta, es una forma de violencia emocional contra ti mismo, porque te arranca de tu esencia más pura, te desconecta de tu singularidad inigualable, te hace creer erróneamente que tu forma de amar, de ver la vida, de entregarte con pasión, fue un error, una equivocación. Pero no lo fue. Lo que tú entregaste fue auténtico, quizás imperfecto, sí, como todo lo humano, pero indiscutiblemente real. No necesitas copiar a nadie, no necesitas superar a nadie. No te encuentras en una competencia con la nueva figura que ahora aparece en la vida de esa persona que se fue, porque no están viviendo la misma historia, ni en el mismo tiempo, ni desde el mismo lugar emocional. Y aunque esa persona que llegó después aparente felicidad, se muestre sonriente y parezca alineada con lo que el otro buscaba, eso de ninguna manera invalida la trascendencia de lo que tú fuiste, porque lo verdadero, lo que tuvo un impacto genuino, no se borra con la aparición de una nueva relación. Lo verdadero permanece, aunque no sea mencionado, aunque sea ignorado deliberadamente. La comparación nace del miedo más profundo, no de la verdad. Nace del anhelo insaciable de saber que vales, pero buscando esa validación afuera, en el reflejo de los demás. Y ahí reside el problema medular. Porque la única comparación que tiene un sentido real y constructivo es contigo mismo. ¿Quién eras antes de esa relación? ¿Y quién estás siendo ahora en este preciso momento? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué desafíos estás enfrentando? ¿Qué estás transformando en tu interior? No se trata de demostrarle al otro que eres mejor que quien vino después. Se trata fundamentalmente de demostrarte a ti mismo que puedes elegirte incluso cuando no fuiste elegido por el otro. Se trata de que puedes sostener tu mirada con firmeza, sin bajar la cabeza, que puedes seguir caminando con determinación, sin tener que mirar hacia los costados, para verificar si estás ganando en esta ficticia competencia. A veces, el verdadero triunfo no radica en recuperar a la otra persona, en convencerla de que regrese.
El triunfo más significativo es no perderte a ti mismo en el proceso. Es no diluir tu valor intrínseco en una competencia sin sentido, que carece de reglas claras y que en realidad nunca tendrá un fin. Porque lo que tú ofreciste con tu historia, con tus peculiaridades, con tus heridas incluso, es absolutamente irrepetible y eso tiene un peso incalculable. Un peso que el tiempo, tarde o temprano, revelará en toda su magnitud. Entonces te pregunto, ¿qué pasaría si dejaras de mirar hacia afuera, si cesaras de interrogarte constantemente sobre lo que el otro posee que tú no tienes y comenzaras a recordar con gratitud y plenitud todo lo que tú sí tienes y que nadie más en este vasto mundo puede replicar? Si estos pensamientos te impulsan a un cambio de perspectiva, te animamos a explorar más en Código de Atracción, donde cada paso es hacia el empoderamiento personal. Uno de los errores más profundos y a la vez más crueles que cometemos cuando alguien nos rechaza o decide abandonarnos es el de creer que ese simple gesto define, de alguna manera, nuestro valor intrínseco. Nos aferramos a la idea de que por no haber sido elegidos, entonces no valemos nada, que por no habernos reconocido, entonces nuestra existencia carece de significado. Y esta creencia, por absurda que pueda parecer cuando se pronuncia en voz alta, ejerce un peso silencioso y opresor en lo más profundo de nuestro ser. Se aloja en el cuerpo, erosiona la autoestima e impregna los pensamientos que nos acompañan en la soledad de la noche. Si no me quiso, ¿será que no tengo nada valioso que ofrecer? Pero existe una verdad inquebrantable que necesita ser enunciada con absoluta claridad, aunque al principio resulte difícil de aceptar, incluso dolorosa. No todos aquellos que te rechazan lo hacen porque perciben algo malo o defectuoso en ti. A veces, la razón de su rechazo es, en realidad, su propia incapacidad para ver en profundidad, para trascender lo superficial. Quizás están tan desconectados de su propio valor, de su propia esencia, que son incapaces de reconocer el valor en los demás. O tal vez no saben cómo habitar relaciones que exigen honestidad radical, compromiso genuino y una presencia real y constante. Y frente a esa exigencia de autenticidad, muchas veces prefieren alejarse, no porque tú no valgas, sino porque carecen de las herramientas emocionales para sostener la magnitud de lo que tú eres, de lo que tú ofreces. Imagina esta metáfora: entregas oro puro, pero lo haces a alguien que jamás ha visto oro en su vida, que no sabe distinguirlo del polvo o de cualquier otro material sin valor. ¿Quién tiene el verdadero problema en esta situación? ¿Es el oro con su intrínseco valor, o es la persona que no sabe reconocer su invaluable calidad? No puedes pasar tu vida entera esperando que los demás te confirmen aquello que tú aún no te has permitido creer y aceptar de ti mismo, que eres suficiente, que tu historia importa, que tu forma de sentir, aunque intensa y profunda, no es un defecto, sino un regalo, una bendición. Pero este regalo solo se convierte en tal cuando tú mismo comienzas a tratarlo y a valorarlo como tal. Porque el reconocimiento más importante, el único que verdaderamente importa, no proviene de afuera. No surge de las palabras que esperas escuchar, de las disculpas que nunca llegaron, de los gestos que soñaste y que jamás se materializaron. Procede de ti, de tu capacidad de mirarte a ti mismo sin juicio, de recordar tu entrega sin reproche, de validar todo lo que diste, incluso si no fue recibido de la manera que anhelabas. El verdadero trabajo de sanación comienza justo ahí, cuando ya no dependes de la aprobación o la validación del otro para sentirte válido y digno de amor. Cuando dejas de mendigar cariño o atención, cuando comprendes,
con una lucidez impactante, que tu dignidad no está en venta, que tu energía vital no es una moneda de cambio, que tus emociones no son negociables. Y esto es fundamental aclararlo. No significa que debas cerrarte al mundo, volverte frío o desconfiado en exceso. Significa, por el contrario, madurar emocionalmente. Implica comprender que amar jamás debe implicar perderte a ti mismo, que dar no debe suponer dejarte de lado, que cuidar a otro no es sinónimo de abandonarte a ti mismo por el bien de esa persona. Entonces, respira, formúlate esta pregunta con total honestidad, sin prisas ni evasiones. ¿Cuántas veces condicionaste tu valor personal al reflejo que el otro te devolvía? Y ahora, ¿qué pasaría si por primera vez te miraras a ti mismo sin espejos ajenos, sin comparaciones odiosas, sin necesidades externas que te definan? Podrías sostener tu propia mirada con ternura, con compasión y decirte a ti mismo: yo también merezco reconocerme, merezco mi propio amor y validación. Existe una espera silenciosa que se instala, casi imperceptiblemente, después del final de una relación. No siempre es visible a simple vista. A veces ni siquiera la reconocemos conscientemente como una espera, pero está ahí, latente, aguardando un mensaje, una última conversación, una disculpa anhelada, una explicación que nos ayude a comprender la razón de lo ocurrido. Esperamos, como si ese cierre, esa pieza final del rompecabezas, pudiera otorgar sentido al dolor, como si sin esa pieza no pudiéramos pasar la página definitivamente. Si deseas entender cómo superar estas esperas y construir un futuro más sólido, te invitamos a suscribirte a Código de Atracción y seguir nuestras reflexiones. Pero hay algo profundamente liberador en comprender que no todos los capítulos de nuestra vida necesitan un punto final escrito por la otra persona. Que no todos los vínculos se cierran con palabras explícitas, que no todas las historias requieren ser explicadas minuciosamente. A veces simplemente terminan. Y nos resistimos a esta idea porque la ambigüedad nos causa dolor, porque anhelamos un orden emocional, porque deseamos desesperadamente algo que nos diga: esto sucedió por esta razón específica. Pero la vida, en su compleja naturaleza, rara vez funciona de esa manera lineal. La ausencia de respuestas, por más dura que sea, también es una respuesta en sí misma. El silencio del otro, por muy lacerante que resulte, también comunica. Dice algo sobre su nivel de conciencia, sobre su responsabilidad emocional, sobre su capacidad o incapacidad para sostener una conversación difícil, una confrontación honesta. Y es fundamental recordar que eso no te define a ti, no es un reflejo de tu valor, es en esencia un reflejo de la otra persona. Buscar un cierre afuera, cuando el otro ya no está disponible o dispuesto a dártelo, es como intentar cerrar una puerta con una llave que ya no existe, que se ha extraviado para siempre. Solo te desgasta, solo te mantiene girando en círculos viciosos, solo te deja atado a una espera que no tiene fin, a una ilusión perpetua, porque en el fondo lo que más duele no es la falta de explicación per se, sino la ilusión arraigada de que si la tuvieras, todo encajaría perfectamente, todo cobraría sentido. Pero no todo encaja. A veces simplemente duele, y ese dolor es parte del proceso. Y es precisamente ahí, en ese punto de aceptación del dolor, donde comienza tu verdadero proceso de sanación. Cuando eliges dejar de perseguir respuestas que sabes que no van a llegar, y en su lugar te preguntas a ti mismo qué necesitas para seguir adelante, qué parte de ti todavía no puedes soltar, qué herida profunda se activa cada vez que ves que el otro continúa con su vida
como si tú nunca hubieras existido. Cerrar no es olvidar, no es negar lo que fue, no es pretender que nada pasó. Es mirar lo que fue con ojos de aceptación, reconocer lo que dolió, agradecer lo que enseñó. Aunque esa gratitud llegue mucho después, envuelta en un velo de distancia, y tomar la firme decisión de no seguir esperando afuera lo que solo puede resolverse adentro, en tu propio interior. Y eso sin duda requiere un coraje inmenso. Coraje para decir, no necesito que el otro me confirme lo que yo ya sé de mí mismo. Coraje para aceptar que el otro no va a regresar, que no va a reparar el daño, que no va a dar explicaciones y que aún así tú puedes seguir adelante. Con una herida, sí, pero también con una nueva fuerza, una resiliencia forjada en el dolor. Entonces, hazte esta pregunta con honestidad brutal y sin prisa. ¿Qué esperas que el otro te diga que tú aún no te has dicho a ti mismo? Hay algo profundamente poderoso en tu ausencia, un valor que muchas veces subestimamos, especialmente cuando venimos de relaciones en las que nos acostumbramos a justificar nuestra presencia, a demostrar incansablemente nuestro valor, a explicarnos una y otra vez con la vana esperanza de ser comprendidos en nuestra totalidad. Pero cuando finalmente eliges marcharte sin hacer ruido, sin escenas dramáticas, sin discursos cargados de reproches, algo trascendental cambia. Y ese cambio no ocurre afuera, en la percepción del otro, sino dentro de ti, en el epicentro de tu ser. Porque no se trata de desaparecer como una forma de castigo o de manipulación, no se busca influir en el otro con tu distancia. Se trata fundamentalmente de proteger lo más sagrado que posees, tu dignidad emocional, la esencia de tu ser. Elegir no regresar a un lugar donde tu luz no fue vista con claridad, donde tu esencia no fue reconocida, es un acto supremo de amor propio. Es decirte a ti mismo, con una firmeza inquebrantable, no voy a luchar por un espacio que debería haberme sido concedido sin necesidad de batalla, sin tener que mendigar. Y eso indiscutiblemente duele. Duele marcharse cuando una parte de ti aún anhela quedarse, cuando el corazón se resiste. Duele aceptar que no existe reciprocidad, que lo que ofreciste con tanta generosidad no fue reconocido, que lo que esperabas con tanta vehemencia no va a llegar a materializarse. Pero aún así te marchas, porque hay algo infinitamente más importante que la validación ajena o la aprobación externa, tu paz interior, tu serenidad. Y es precisamente ahí, en esa elección consciente, donde tu ausencia comienza a hablar, donde el espacio que dejas empieza a sentirse con una fuerza inusitada. Porque tú no eras solo una compañía más en su vida, eras una presencia, un cuidado genuino, una profundidad emocional. Y cuando eso desaparece, por más que lo nieguen, por más que intenten ocultarlo, deja un vacío, uno que no se llena fácilmente con sustitutos superficiales. Tu silencio no es indiferencia, es una declaración rotunda. Ya no me voy a negociar a mí mismo. Y esa es una de las frases más poderosas que puedes pronunciar sin necesidad de abrir la boca, sin emitir sonido alguno. Porque cuando alguien elige irse de tu vida y tú no corres desesperadamente detrás, no suplicas, no imploras, estás comunicando algo mucho más potente y elocuente que cualquier discurso, por apasionado que sea, que te eliges a ti mismo, que te respetas profundamente, que has aprendido a valorarte en tu propia soledad, en la autonomía de tu ser. Para dominar el arte de la comunicación silenciosa y el autoconocimiento, te invitamos a suscribirte a Código de Atracción y no perderte nuestros consejos más valiosos. Y sí, quizás la otra persona no lo comprenda en ese instante, tal vez nunca lo reconozca de manera explícita, pero eso no importa en absoluto.
porque no lo haces con el propósito de generar arrepentimiento en nadie. Lo haces primordialmente para reparar la relación más crucial y fundamental que tienes, la que mantienes contigo mismo. Estar en paz contigo mismo, con tu conciencia y con tu esencia, vale más que cualquier reconciliación externa, vale más que cualquier cierre pendiente que anhelabas, vale más que cualquier intento desesperado de recuperar algo que, en el fondo de tu alma, ya no te representa, ya no te nutre. Entonces, te invito a reflexionar profundamente. ¿Qué te dice tu ausencia cuando ya no buscas explicaciones, ni venganzas, ni demostraciones de valor? ¿Qué mensaje emite cuando simplemente eliges el camino que te devuelve a ti mismo, a tu centro, a tu verdad? Hay algo que muchas personas descubren, lamentablemente, tarde en sus vidas, que no todo lo que deslumbra al principio es capaz de sostenerse en el tiempo, que lo que parece fascinante en la superficie, en numerosas ocasiones, carece de raíces profundas y de una base sólida. Y cuando alguien te abandona por algo o alguien más atractivo, más disponible, más fácil de manejar, es completamente natural que tu primera reacción sea la de sentirte menos, como si hubieras sido superado por una versión más convincente o adecuada de lo que tú eres. Pero esto es solo una ilusión, un espejismo engañoso, porque quien elige lo superficial, en realidad no está encontrando algo mejor. Lo que está buscando es algo más cómodo, menos desafiante, menos comprometido. Y lo cómodo es crucial entenderlo, no siempre es verdadero. Lo cómodo no desafía tus límites, no te confronta con tus sombras, no exige un crecimiento personal significativo. Lo cómodo entretiene, distrae y calma el miedo a la soledad por un breve lapso, pero con el tiempo ineludible, la profundidad comienza a hacer falta. El alma, ese motor interno de nuestra existencia, empieza a notar la abismal diferencia entre lo que meramente deslumbra y lo que verdaderamente nutre, lo que alimenta el espíritu. Tú posees la capacidad de amar de una manera intensa, entregando desde el detalle más minucioso, desde la presencia consciente, desde una profundidad inquebrantable. Y eso, aunque no todos lo valoren en el momento preciso, no pasa desapercibido en el gran esquema de las cosas. Porque cuando alguien se acostumbra a tu luz, una luz que no se impone con arrogancia, sino que acompaña con ternura y solidez, luego le resulta extremadamente difícil habitar en la sombra de las imitaciones, de las conexiones superficiales. Y no se trata de esperar que el otro se arrepienta de su decisión, no se trata de sentarse a observar cómo el tiempo te da la razón de manera vindicativa. Se trata, en esencia, de comprender que tu valor personal no disminuye ni un ápice porque alguien haya elegido otra dirección, otro camino. Se trata de entender que quien opta por el brillo efímero por encima de la solidez y la autenticidad, tarde o temprano termina con las manos llenas de vacío, con una insatisfacción latente. Y tú, incluso en tu silencio, sigues construyendo algo que el otro ni siquiera sabe nombrar, algo mucho más trascendente y duradero. La autenticidad, es cierto, no siempre resulta atractiva de inmediato, al comienzo de una relación, porque implica compromiso, exige profundidad y demanda coraje. Y no todos están preparados para abrazar todo eso. Pero cuando todo lo demás falla, cuando la novedad se desgasta, cuando el espejo deja de reflejar lo que se anhelaba ver, lo único que permanece, lo único que perdura, es aquello que fue auténticamente real. Y eso es precisamente lo que tú ofreciste. Tu papel en esta vida no es el de ser una alternativa, un plan B. No eres un refugio temporal, un casi o un estuvo bien, pero tú eres un universo completo, vasto e inabarcable, con tus propias emociones, con tu historia única,
con una forma de mirar el mundo que no se enseña en ninguna escuela ni se aprende de los libros. Y si alguien no supo o no pudo sostener la magnificencia de eso, la pérdida, es crucial entenderlo, no fue tuya. Entonces, permite que el otro siga su camino, que descubra con el ineludible paso del tiempo lo que verdaderamente perdió al dejarte ir. Y mientras tanto, tú sigues sembrando autenticidad, incluso en medio del dolor más punzante, porque es en ese terreno fértil donde brota una nueva forma de amarte a ti mismo, una que no necesita aprobación externa ni sustitutos pasajeros. Así que ahora, con toda la riqueza de lo que has vivido, con la profundidad de lo que has sentido, con la ligereza de lo que has soltado y dejado ir, pregúntate honestamente, ¿estás listo para empezar a amarte de verdad, con una intensidad y una incondicionalidad que nunca antes habías experimentado? ¿Estás preparado para construir una vida donde tu paz interior sea la prioridad innegociable, el norte que guíe todas tus decisiones? ¿Estás dispuesto a dejar de perseguir incansablemente a los demás y en su lugar empezar a elegir, a discernir, a seleccionar aquello que realmente te nutre y te eleva? Porque el amor más profundo, el más auténtico y transformador, no es el que recibes de los demás, sino el que decides darte a ti mismo cada día, con cada aliento, incluso en el silencio más profundo, incluso con el miedo como compañero, incluso sin tener todas las certezas. Y si quieres seguir explorando cómo construir esa paz y elegir con conciencia, no te pierdas ni un solo video de Código de Atracción. Suscríbete ahora para descubrir las claves de una vida plena y auténtica. Hasta pronto, navegantes de la autoafirmación.